Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en Santiago los termómetros marcan los 16 grados de temperatura. Comenzamos con estas noticias, por supuesto, en un día donde ya en el ámbito deportivo se comienzan a definir los primeros clasificados para la próxima ronda, la próxima fase de este Mundial de Fútbol. Estamos hablando de Uruguay, que hace algunos minutos ya le ganó a la Arabia Saudita de Pizzi, que termina completamente eliminada de este torneo. Y estamos hablando también de los locales, Rusia, que ya ha pasado luego de este 3-1 que obtuvo el día de ayer. En tanto, Portugal 1-0. Vamos a estar, por supuesto, más adelante con los detalles de estos partidos, este mundial que sigue vibrando. Pero también hay noticias desde el ámbito internacional local. ¿A qué me refiero? Ayer, por supuesto, habían ya se generaba una polémica a nivel mundial con respecto a esta política de tolerancia cero de migración en Estados Unidos. Lo comentábamos, esta política del gobierno de Donald Trump que ha separado a niños y niñas de sus padres, aquellos que han tratado de entrar ilegalmente al país. ¿Por qué tiene la veta local? Porque ayer tuvimos declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores chileno, Roberto Ampuero, que criticó la medida, y el presidente Piñera también manifestó el día de hoy su rechazo. Vamos a estar escuchando y también analizando lo que es esta señal. Ojo, porque en el ámbito internacional, en algunos minutos más, en las próximas horas, no está muy claro, el presidente Trump estaría haciendo un anuncio con respecto a esta separación de niños y niñas y padres de inmigrantes ilegales. Y por supuesto, volviendo a temas nacionales, vamos a estar contándoles lo que está pasando con esta revisión de la acusación constitucional en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices. Recordemos que fueron parlamentarios desde el Frente Amplio los que impulsaron esta acusación constitucional, pero al parecer no está muy bien encaminada, no va por buen camino por el lado del Frente Amplio, sí para el ministro Santelices. Vamos a estar contándole detalles de lo que vaya pasando con esta discusión de la acusación constitucional. Oye, y bueno, el mega fraude de Carabineros fue un capítulo de una historia que se sigue escribiendo en la institución, porque ya Carabineros aseguró que un posible nuevo fraude está siendo investigado desde el año pasado. Estamos hablando de 23.000 millones de pesos que habrían venido de movimientos irregulares desde el Departamento de Bienestar de la institución. Es decir, a estos 23.000 millones de pesos hay que sumarle ya esta cuenta millonaria que ha estado sumando desde lo que fue los organismos de control de Carabineros, y que también ha generado, por supuesto, toda una polémica dentro de este organismo. Vamos a estar contándoles de qué se trata, una investigación que también ha sido parte de las pesquisas que ha hecho la Contraloría General de la República. Así es, 1:03, estas y más noticias las revisamos aquí en Noticias en Duna. Ya le contábamos, el presidente Sebastián Piñera manifestó hoy su rechazo por la política migratoria de Donald Trump, asegurando que no se puede dividir a las familias. De esta forma, el mandatario expresó su rechazo hacia la decisión de su par estadounidense de separar a los inmigrantes ilegales de sus hijos. Escuchemos parte de las declaraciones del presidente Sebastián Piñera. Bueno, no las tenemos, pero básicamente dijo que esta medida de Donald Trump, que al parecer va a modificar, era una forma cruel de separar a las familias. Y en otras noticias también les contamos que a esta hora la Cámara de Diputados discute la acusación constitucional en contra del ministro Emilio Santelices. El abogado del titular de Salud, Jorge Correa Sutil, enfatizó que el juicio es político. Y el Papa Francisco aseguró que podría aceptar la renuncia de más obispos chilenos. En una entrevista en el Vaticano, el pontífice manifestó que el escándalo ocurrido con los sacerdotes chilenos acusados de abuso sexual fue una obra del espíritu del mal. Carabineros aseguró que el posible nuevo fraude en la institución está siendo investigada desde el año pasado. Además, el general Mario Rosas enfatizó que el caso, que involucra más de 23.000 millones de pesos, está a cargo del fiscal que ya indaga el megafraude, Eugenio Campos. Ese dinero que usted me menciona está reflejado en complejos habitacionales, conjuntos habitacionales y centros recreacionales para nuestros carabineros y sus grupos familiares. Y eso está acreditado con la presentación de escrituras, cartolas bancarias de pagos, estados de avance y toda una documentación, planos incluso, que acredita que ahí está el dinero que se invirtió para nuestros carabineros. ¿No está desaparecido? Ese dinero se ve reflejado en estas construcciones. Y la Fiscalía Nacional Económica propuso revisar el número de trámites y funciones asignados a los notarios. El organismo dio a conocer el informe preliminar del estudio sobre la competencia en dicho mercado, en el que se establece que esta es insuficiente. Más detalles entregó esta mañana el fiscal nacional económico Felipe Irarrázaval.
Creemos, a juicio de esta Fiscalía, de nuevo y con una mirada de política pública en materia de libre competencia, que el sistema notarial chileno no está a la altura de los tiempos, no está a la altura de la sofisticación de la economía chilena. Hay muchas señales de por qué eso ocurre. Creemos que hay un exceso de trámites en donde se necesita recurrir a un notario. Creemos que el mecanismo de designación no es un mecanismo apto. El octavo juzgado de garantía de Santiago fijó para el próximo 3 de julio la audiencia de procedimiento abreviado para los controladores de Penta y el ex subsecretario Pablo Wagner. Esto luego de que el Tribunal Constitucional declarara inadmisible el requerimiento presentado por el Partido Socialista que buscaba dejar sin efecto el acuerdo entre la Fiscalía y los principales imputados en esta investigación. 1:06, revisamos las principales noticias, por supuesto, de esta jornada porque condena mundial, hay que decirlo, han generado estas medidas por parte del gobierno de Estados Unidos, donde se han separado a hijos de sus padres que han tratado de entrar ilegalmente al país. Les decíamos que en los próximos minutos no se tiene muy claro cuándo, pero ya en el corto plazo van a haber anuncios por parte de Donald Trump con respecto a medidas que va a llevar a cabo el gobierno de Estados Unidos debido justamente a la crítica internacional. Gobiernos, ex primeras damas de Estados Unidos y el día de hoy también el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien dijo que no se puede dividir a las familias. Eso también ha sido una condena a nivel internacional. Angela Merkel, por ejemplo, que conocemos cuál ha sido la postura por parte de su gobierno frente a la migración. Y de Theresa May también, la primera ministra de Reino Unido, que ha sido bastante crítica con la situación de la migración, incluso se está llevando a cabo el Brexit. Claro, así que también ha habido críticas desde las distintas autoridades. Fue el caso del presidente Sebastián Piñera. Ayer se esperaba una declaración por parte del gobierno, fue de manos del canciller Roberto Ampuero. Así que ahí obviamente vamos a esperar lo que pueda pasar con este anuncio por parte de la Casa Blanca para poner fin a la separación. Videos, audios, también se han viralizado imágenes donde miembros del gabinete de Donald Trump, una ministra de hecho de Donald Trump, una secretaria, estaba en un restaurante mexicano, de comida mexicana, y fue totalmente emplazada por las personas. Les decían, no te dejamos comer en paz hasta que dejen en paz a los niños que están ahí. Bueno, la secretaria de Estado de Seguridad de Estados Unidos está discutiendo en estos momentos con el presidente Trump este borrador que podría poner fin a esta separación de familias que ha generado la crítica no solo en Estados Unidos, sino que también en el resto del mundo. Pero también tenemos que ir a otros temas en el ámbito nacional porque en estos momentos la Cámara de Diputados está revisando la acusación constitucional contra el ministro de Salud, Emilio Santelices. Todo esto luego de que, recordemos, un grupo de diputados de oposición, del Frente Amplio más bien, presentaran la iniciativa tras la decisión del titular de Salud de modificar el protocolo de objeción de conciencia, todo esto en relación a la ley de aborto en 3 causales. Este hecho fue considerado como ilegal por parte de la Contraloría y tras el dictamen el ministro entonces debe redactar un nuevo protocolo, pero antes de que se conociera un nuevo protocolo, desde el Frente Amplio quisieron impulsar esta acusación constitucional que en estos momentos se está discutiendo la cuestión previa en la Cámara de Diputados. Claro, ya había habido una interpelación contra el secretario de Estado, contra el ministro Santelices, recordemos, por este protocolo de objeción de conciencia. Hay varios parlamentarios que han criticado la demora en este nuevo reglamento que está obligado por la Contraloría General de la República. Y ahora se ve esta posibilidad de acusación constitucional. En su minuto, desde los interpeladores no se veía la posibilidad, sin embargo, con ya el cierre que hizo la Contraloría, finalmente se decidió llegar a esta presentación. Son 10 diputadas de oposición quienes están revisando quienes impulsaron esta acusación constitucional, y comentábamos que el abogado de Emilio Santelices, en este caso Jorge Correa Sutil, militante de la democracia cristiana, que también generó una polémica cuando en algún minuto Jorge Burgos, ex ministro del Interior, iba a estar representando al ministro Santelices. Bueno, el abogado Jorge Correa Sutil dijo que este es un juicio político. Sí, yo no veo cuál es la novedad. Si interpelaciones, acusaciones constitucionales, destituciones de ministros, de secretarios de Estado, de funcionarios públicos terminan siendo un juicio político.
Sí, eso es evidente. Así que vamos a ver ahí, a ver qué pasa. Obviamente también depende de todo el contexto y el fondo que se esté dando en esta defensa de Emilio Santelices, que porque Correa Sutil ha dicho que no agrede ninguna norma constitucional, que ese finalmente es el hecho. Cuando se hace una acusación constitucional, se está diciendo que un funcionario público ha ido en contra de la Constitución y quienes impulsan la acusación tienen que demostrar esto. Bueno, dicen y al parecer el camino no estaría fácil para el Frente Amplio que impulsa esta acusación constitucional. Incluso estaba viendo las declaraciones de los distintos parlamentarios y hay uno del diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, que dice: en la medida que el Frente Amplio prefiera un aplauso fácil de la galería antes que el diálogo con las otras bancadas, será difícil ser oposición. Ya se está haciendo una crítica a lo que es ser oposición durante este gobierno del presidente Sebastián Piñera, un tema que también ha estado muy presente durante el último tiempo. Por supuesto, les vamos a ir contando cómo va avanzando esta discusión de la acusación constitucional contra el ministro Santelices. Y solamente un punto para recordar, también en esta polémica que se generó con la presencia de Jorge Burgos en la defensa de Santelices, y que él mismo lo dijo aquí en Duna y en otros medios, la bancada DC en un minuto no quería aprobar la posibilidad de una acusación constitucional, pero sí, cuando vio que estaba Burgos, según las palabras del mismo, iban a dar pie justamente a esta acusación. Así que finalmente no había un gran fondo por parte de la convicción de que había una transgresión de la Carta Magna por parte de los diputados de la DC, sino que más bien ahí hubo un tema nuevamente político, que eso un ingrediente de lo que se ha ido generando en este punto. Oye, a ver, otro tema. Carabineros se la está viendo fea nuevamente. 23.000 millones de pesos hasta el minuto, porque ya nos enseñó el mega fraude de Carabineros de que la cifra puede ir aumentando a medida que se va investigando por parte del Ministerio Público. La Contraloría General de la República está investigando justamente esto. Son dineros que habrían sido desviados desde la sección o Departamento de Bienestar de la institución, y eso de alguna manera complica aún más el hecho. También es una semana marcada por lo que ha sido la polémica, discusión, crítica con respecto a las declaraciones que hizo el general director de Carabineros, Hermes Soto, quien dijo que su sueldo como general director es bastante bajo en relación a otros cargos públicos de gran envergadura, alrededor de 3 millones de pesos. Luego se tuvo la réplica por parte del Contralor General de la República, se le preguntaba ayer en el Congreso y él dijo: bueno, yo gano más, alrededor de 6 millones de pesos, pero mi pensión va a ser un tercio menos que la de general director de Carabineros. Así que todo esto se suma, pero vamos a lo central. Nuevamente hay una investigación que involucra a Carabineros con millones de pesos que han sido defraudados al Estado. Y esto no es nuevo, porque al parecer este fraude de la Dirección de Bienestar está siendo investigado desde el año 2017 y por el mismo fiscal Eugenio Campos, quien está también investigando el mega fraude en Carabineros. Así que es parte de lo que está pasando en la institución, que se ha visto bastante golpeada. Hace poco rato hablaba el general de Carabineros, Mario Rosas, si no me equivoco el nombre. Sí, Mario Rosas. Mario Rosas, y decía que finalmente toda esta plata que se dice, los 23.000 millones de pesos que supuestamente son defraudados, dice, están respaldados por documentos de compra de bienes que son beneficios para la institución, para los funcionarios de Carabineros. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue la investigación, pero por supuesto desde la Fiscalía siguen investigando. Es el mismo fiscal que investiga el megafraude. La pregunta es si van a ir por por vías paralelas de investigación o van a hacer casos distintos. Yo creo que van a ser paralelas. Entonces podrían haber más formalizados. Yo recuerdo que eran más de 20, de hecho, hasta el minuto. Así que podrían ser. No entiendo que no son los mismos, porque finalmente la Dirección de Bienestar no era la Contraloría, la parte de Contraloría que tenía interna ¿La Dirección de Carabineros? Sí, la Dirección de Carabineros. Así que, o puede estar ligado, vamos a ver. Porque evidentemente vamos está a ver bien qué pasa, pero no se sabe tampoco mucho respecto de las líneas investigativas. Se sabe que el mismo fiscal, el que está investigando esto, que investiga el megafraude, va a investigar también esta desaparición de los 23.000 millones de pesos que según Carabineros están respaldados con documentos. Oye, recordamos también otro tema que hoy día está haciendo noticia, la situación del mercado de los notarios. A ver,
Hay varios puntos. Recordemos cuando el ministro de Justicia, Jaime Campos, se generó una polémica con respecto a la designación de notarios y de hecho quedó una tarea pendiente para el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, con respecto a reformular lo que es la designación. Pero antes de eso, quiero hacer ese contexto para decir que son distintos los puntos. Antes de eso, la Fiscalía Nacional Económica anunció que iba a llevar a cabo un estudio para ver si los grados de competencia que existen en el negocio, en el mercado de los notarios, efectivamente son de libre competencia. Eso fue antes, si no me equivoco, hace varios meses. Bueno, el día de hoy finalmente la Fiscalía Nacional Económica emite un informe preliminar con el diagnóstico y con recomendaciones. La conclusión grande, a grandes rasgos, usted lo puede revisar también en duna.cl, es que la Fiscalía Nacional Económica llama a reformar en forma estructural lo que es el mercado de los notarios en Chile. Y a ver, aquí hay un diagnóstico que hace, es un informe bastante amplio, así que ustedes lo pueden revisar, pero ¿cuáles son las conclusiones? O el diagnóstico que hace la radiografía. Solo 17 servicios, o notaría en este caso, concentran el 90% de la demanda. Punto 1. Otra, personas tardan aproximadamente 1 hora y 13 minutos en realizar trámites en notarías. Y si no más. Y si no más, esto es un promedio solamente. Claro. Otro tema, las notarías que enfrentan mayor competencia tienen mejor calidad de servicio, o sea, ahí no están todos metidos en la misma bolsa, pero evidentemente son las menos. Y por último, los aranceles vigentes para los notarios no se cumplen y las rentas son elevadas, de hecho llegan a superar los 2 dígitos. Así que evidentemente hay un diagnóstico por parte de la Fiscalía Nacional Económica y hay que ver cómo lo toma esto el organismo que podría llevar a cabo estas reformas. ¿Quién es? El Ministerio de Justicia. Oye, tú mencionabas también la polémica con el ex ministro de Justicia, Jaime Campos. Él en un momento pretendía elevar a 101 los notarios, Sí, pues. Y finalmente, y de hecho, los mismos de la Asociación de Notarios no querían este aumento y decían que no habían documentos que respaldaran este aumento que pretendía el Ministerio de Justicia. Bueno, ahora hay un informe, un documento que da cuenta de que finalmente, y que yo creo que es una de las cosas que en base hay que destacar, que solo el 17 servicios concentran el 90%. 90% de la demanda notarial. Es demasiado monopolizado, digamos, en el estudio que hace la Fiscalía Nacional Económica, que es el órgano encargado de investigar posibles problemas en la libre competencia en Chile. Son datos que después se pueden pasar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y pueden terminar en sanciones, pero más bien es un estudio que busca, que lo dice en su conclusión, hacer una reforma estructural al mercado de los notarios. Y importante lo que tú decías, José, porque cuando se da este tema de aumentar las notarías por parte del ministro de Justicia, Jaime Campos, también se generó esa polémica con la asociación en su minuto y la explicación del ministro de Justicia fue justamente para aumentar la competencia. A ver, eso también dividirlo con lo que fue luego las designaciones, que aún siguen dando vuelta. Otro tema también, el porque ex cómo fiscal se Toledo, designan, cuando claro, iba a ser designado notario y que finalmente sale de esta terna o lista que existía. Ese era otro punto. Pero cuando se hablaba de aumentar las notarías para que distintos lugares del país pudieran tener acceso a 1, 2 o 3 notarías, porque en el caso de Santiago, claro, está lleno, pero cuando vamos a regiones es muy distinto la situación. Claro. Y otro tema, ¿cuál? Perdón, que me quedó en el tintero, la posibilidad de muchos trámites ante notario poder digitalizarlos, poder hacer lo que es la erupción digital, lo que se ha hecho también en el Servicio de Impuestos Internos, lento, pero que se ha hecho de que muchos trámites que le pueden demorar a uno 3 horas, que más encima las notarías, ojo, trabajan mediodía, o sea, no es que trabajen, perdón, pero están abiertas al público mediodía, uno tiene que escaparse la pega para ir a hacer el trámite. Y que no es un trámite rápido. Digo, porque las notarías además trabajan todo el día, lo que pasa es que los trámites en público es mediodía, perdón, ahí para... No, pero también hay notarías que trabajan en la tarde, pero tienen como horarios muy definidos que de repente sí, no es tan fácil acceder. Y la competencia también podría entrar por ese lado. No es una crítica, ojo, a los notarios, a las notarías, sino que hay un estudio de la Fiscalía Nacional Económica que dice, a ver, hay que hacer cambios. Y creo que muchos que tienen que ir a hacer trámites allá van a pensar que evidentemente podría ser muchísimo mejor el servicio. Oye, y por último también destacar lo que está pasando con la Corte de Apelaciones, que revocó el sobreseimiento del ex senador Fulvio Rossi. En un fallo emitido hoy en el Tribunal de Alzada dejó sin efecto la resolución del pasado 20 de abril, cuyo contenido, el octavo juzgado de garantía, dispuso sobreseer definitivamente al ex parlamentario. Según la Corte, en el momento en el que esta investigación no se pueda decretar un sobreseimiento, dice, puesto que todavía
todavía hay dudas sobre el futuro de la causa. Es lo que se sabe ahora entonces respecto del futuro de Fulvio Rossi. Finalmente la Corte de Apelaciones revocó este sobreseimiento. Oye, y en el ámbito judicial agrego acá algo que acaba de salir hace 24 segundos, así de exacto, en el Twitter del Poder Judicial, porque al respecto del caso Cabal, la Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la sentencia contra Mauricio Valero dictada por el juzgado de garantía. Esto dentro de las distintas aristas que se han estado dando y también el juicio oral que se mantiene en esta situación. Recordemos que claro, Mauricio Valero está condenado a 541 días de presidio con el beneficio de la remisión condicional de la pena. En fallo unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones definió entonces que se confirman la sentencia del juzgado de garantía de Rancagua, que condenó al acusado Mauricio Valero a la pena principal y accesoria que allí se indica, y denegó asimismo la sustitución y reemplazo de las penas que había pedido la defensa. Eso en el ámbito judicial, la noticia de último minuto desde Rancagua. 1:20, revisamos noticias internacionales. Se lo contábamos también, Donald Trump firmará una orden ejecutiva para frenar la polémica política que separa a niños de sus padres. El decreto permitiría a los menores que tienen a sus padres detenidos poder reunirse con ellos a la espera de poder regularizar su situación como inmigrantes ilegales. La policía alemana frustró un ataque biológico. Las autoridades detuvieron la semana pasada a un tunecino de 29 años sospechoso de producir ricina, un veneno 6.000 veces más potente que el cianuro. Canadá se convirtió en el primer país del G20 en legalizar la marihuana con fines recreativos. El país norteamericano autorizó el libre consumo y la producción de cannabis a partir de septiembre. Diosdado Cabello es el nuevo presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela. El segundo hombre fuerte del chavismo, ocupa el cargo de mayor poder político junto a Nicolás Maduro. El presidente electo de Colombia anunció que no enviará embajador a Venezuela, enfatizando que es un gobierno ilegítimo. Además, Iván Duque aseguró que quiere ser reconocido como el presidente de la justicia social. Vamos al detalle de algunos temas internacionales, lo comentábamos al principio del programa. Me adelanté un poquito, pero sí. Podemos ir al No, fondo. pero está bien porque el presidente Sebastián Piñera, y acá también se ha abierto el debate en cuanto a la política migratoria, pero volviendo a reforzar lo que está pasando en Estados Unidos y dada la ola de protestas dentro y fuera del país por la separación de niños y familias migrantes sin papeles, ha forzado principalmente al presidente Donald Trump a dar marcha atrás de esa política, y por lo mismo la Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva que ponga fin a esta práctica que ha causado estupor entre los propios republicanos. Así que vamos a ver y vamos a estar muy atentos con eso. Y lo otro que quería mencionarles, y esto también ligado al deporte, Messi otra vez está involucrado en los Panama Papers. ¿Te acuerdas de los Panama Papers? Sí, por que supuesto. Fueron muy polémicos. Bueno, Los paraísos fiscales que fueron develados por este organismo de cooperación periodística internacional. Sí. así es. Bueno, los Messi habían asegurado en abril de 2016 que estaban totalmente inactivas. Sin embargo, según surge en una nueva filtración de documentos del estudio Mossack Fonseca, compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la sociedad siguió vigente. La firma no había sido incluida en la denuncia de la justicia española que derivó en esta condena por evasión contra el jugador. Su abogado negó cualquier irregularidad y aseguró que su situación frente al fisco español fue completamente regularizada. Recordemos que el fisco español, la Hacienda en este caso, condenó de hecho en su minuto la justicia española a Messi con una pena no privado de libertad, por supuesto, pero sí una multa millonaria con respecto a los dineros que habrían tenido irregularidades. Ahí recordemos que se apuntaba más que Messi al padre de Messi, que funciona como su manager. Y no es primera vez que vemos a futbolistas involucrados. De hecho, en nuestro ámbito nacional, que siempre nos gusta hacer el nexo, Alexis Sánchez ha sonado, Claudio Bravo de hecho tuvo que estar también ahí en declaraciones a lo que es la justicia española en su minuto cuando estuvo en ese cuadro. Así que no es raro, son muchos millones y desgraciadamente hay cosas que pueden salir un poquito mal. Oye, breve también, sí. Noticias que vienen desde Argentina, porque el directorio del Fondo Monetario Internacional dio el visto bueno final para el crédito que ha pedido Argentina y envió ya los primeros 15.000 millones de dólares. Sí, eran, si no me equivoco, 50.000 millones de dólares que van a enviar de forma escalonada, digamos.
primero un paquete de 15.000 millones. Sí, son 50.000 millones. Y con a varios, lo largo del año. Claro, hablando del año. Y con varios requisitos, entre ellos mantener un déficit fiscal sano, de hecho bajar la inflación de manera importante y reducir ese déficit y llegar a un equilibrio fiscal el 2020 tiene que llegar a un equilibrio fiscal, es decir, llegar a un número cero. Así que ahí está, se entrega el dinero y obviamente ha generado una crítica por parte de muchos ciudadanos argentinos que recuerdan la otra ocasión en que el Fondo Monetario Internacional prestó plata y con requisitos que evidentemente ahí hay una controversia evidentemente porque se habla de los requisitos extremos del Fondo Monetario Internacional, pero también de que la plata se usó bastante mal por parte de los gobiernos. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante con este préstamo del Fondo Monetario Internacional. 1:25, revisamos noticias del deporte. Y modo mundial, porque con un gol de Cristiano Ronaldo, Portugal ganó. Es líder del grupo B y eliminó a Marruecos de mundial. Los lusos vencieron con 1-0, la cuenta mínima con este gol hecho por el delantero del Real Madrid, que también se convierte en el máximo anotador en Rusia 2018. También se dio el partido de Uruguay y Arabia Saudita, José. Así es, partido que terminó, venció Uruguay a Arabia Saudita. Y el día de las cuentas mínimas. Sí, pues clasificó a los octavos de final finalmente. Y Pizzi quedó con cuello. Y Pizzi se fue. Pucha. Bueno, a mí, yo le decía al Nico, me da pena Pizzi. No, pero si está bien que te dé pena, si yo no le deseo mal a Pizzi. Le llueve sobre mojado. Pero partió mal frente a Rusia, después el desperfecto en el avión. Partió pésimo, un 5-0 en el partido inaugural, bueno, con el local, obviamente. Bueno, Rusia, ojo, yo le tenía poca fe y ayer 3-1, así que... Sí, no, va bien, va bien. Alguien decía que era como... Tenían todos habían escondido que era un equipo bueno, siempre dijeron que era un equipo malo. Casi como si estuviera todavía en es que mientras la Guerra uno Fría. Tiene más bajas las expectativas, después la sorpresa es mayor. Sí, pues ahí te la encargo. Oye, y hay partido a las 2. Sí. De España con... No me acuerdo. Irán. España con Irán. Sí, Irán. Y España con Irán, ya. Ahí vamos a ver qué pasa con España, con esta generación. Se dice que podría ser la nueva generación dorada, todavía le faltan muchos pergaminos para poder embarcarse en esto. Y recordemos, una España que tuvo que vivir todo un recambio con los últimos mundiales donde no le ha ido muy bien. Vamos a ver qué pasa con eso. Todos bien jovencitos, ¿sabes? Vamos a ver qué tal. Está entretenido el mundial. Está entretenido. Y qué harto, eso es lo bueno, qué harto. Y todo el detalle, por supuesto, y el análisis en Entramos a la Cancha a partir de las 2 de la tarde. 1:27, como siempre saludamos a nuestros auspiciadores. Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Banco Vice nuevamente fue reconocido por su calidad de servicio y compromiso con sus clientes. Esta vez ganó el primer lugar del Praxis Experience Index 2018 para el sector banca, Grupo A de experiencias de excelencia. Bienvenidos a descubrir una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al Modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige a Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Además, cuentan con un nuevo centro logístico ubicado en Lo Aguirre, al que accedes directamente desde la Ruta 68. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Nos despedimos, terminamos esta edición de Noticias en Duna. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.